Y el tema de hoy es: ¿por qué Dios cambia los nombres? En la Biblia hay muchos ejemplos por qué Dios cambia nombres. Y hay propósitos grandes en Dios. Entonces, aquí vemos que Dios le dice a Abraham, y dice: y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. No es lo mismo, ¿verdad? Abraham, Abraham. No es lo mismo, repita conmigo, no es lo mismo. Aunque pareciera, no es lo mismo. Abraham, Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Cierre sus ojitos ahí donde está un momento. Amado Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Señor, por tu palabra que es hermosa, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida, Señor. Que hoy tu palabra traiga refrigerio a nuestra alma, a nuestro corazón, en un tiempo de aflicción, Señor. En un tiempo que hemos estado viviendo situaciones difíciles, complicadas, tanto personales, familiares, económicas, materiales, tal vez laborales. Hoy te rogamos, Señor, y te entregamos todo. Una palabra que tú me puedas dar puede cambiarlo todo. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Pudiéramos ver aquí, hermano, que pues, es lo mismo, ¿verdad? Abraham que Abraham, ¿verdad? Pareciera no ser tan relevante el haberle agregado una H, una A al nombre de Abraham, porque era Abraham, y cuando Dios le cambia, repita conmigo, y cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, las cosas cambian. Mire, porque el cambio de nombre no era simplemente, repita conmigo, un cambio de identidad civil. El nombre, repita conmigo, el nombre representa el carácter, el propósito, el destino y en muchos casos, hermano, la relación de una persona con Dios. Ahí para las que van a ser padres. ¿Usted sabe lo que significa el nombre de usted? No, ninguno. Mire, yo para poderle poner nombre a mi hija, tuve que pedir la dirección de Dios. Porque no es lo mismo Saraí que Sara. Y ahorita lo vamos a ver. Y muchas veces el nombre estaba relacionado con un propósito en Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista. El ministerio de Juan era bautizar y preparar el camino para la llegada de Jesús. Era Juan porque su ministerio, su servicio, su propósito era preparar a las personas para cuando se presentara Jesucristo. Si estamos aquí, cuando Dios le dice a María y pondrás por nombre a tu hijo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús. ¿Por qué no se llamó de otra manera? ¿Por qué Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿No sabe? ¿Qué significa? Vamos, dígalo con confianza y con fe. ¿Qué significa? El Salvador. Porque el propósito de Jesús era salvar al mundo del pecado, traer la salvación a nuestra vida.
Entonces, ¿el nombre es importante? Mire, como testimonio, aquí había una hermanita, bueno, una familia que hace tiempo que estuvo con nosotros prácticamente desde que la iglesia nació, y ahora están sirviendo ya en otro lugar. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Pero mi hermanita se llamaba Dolores. Dolores. Cuando usted le veía su carita, parecía que siempre estaba dolorida. Entonces un día en un servicio, Dios puso en mi corazón que le dijera: ya no te vas a llamar Dolores, ahora te vas a llamar Noemí. E increíblemente, para quienes recuerden esto, el rostro de la hermana incluso empezó a cambiar. Incluso ella empezó a mostrar un mejor servicio para Dios. Porque el nombre, hermano, es muy importante. Porque cuando Dios cambia el nombre de alguien, repita conmigo, está anunciando una nueva etapa, un plan y una transformación interior. Hablábamos ayer, más o menos, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, no a Abraham, a Abraham. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, era casi imposible porque Sarai, porque en ese tiempo no era Sara, era Sarai. Repita conmigo, Sarai era estéril. Pero de la promesa que Dios le hace a Abraham al cumplimiento de la promesa pasaron 25 largos años. Para esta etapa Abraham ya tenía 99 años. Su esposa Sarai ya había pasado, dice la escritura, la costumbre de la mujer, o sea, ya no menstruaba. Estéril, ya no menstruaba. Era prácticamente imposible, ¿está de acuerdo? Pero es aquí donde viene esa frase que muchos hemos repetido: ¿qué hay imposible para Dios? Porque en la cultura bíblica, hermano, los nombres tenían un significado profundo. Por eso, hermano, a veces la gente le pone solo nombre a los hijos por ponerles, sin ni siquiera saber lo que significa el nombre o lo que representa el nombre o a quién estás entregando a tu hijo. Vamos, hermano, sonría, dígale al que tenga, sonríe, porque Cristo te ama. ¿Sí? En muchas ocasiones describían las circunstancias del nacimiento. Por ejemplo, ¿por qué a los emperadores de Roma se les llamaba Césares o los Césares? ¿Sí sabía que a los emperadores romanos se les llamaba los Césares? ¿Sí o no? El César. ¿Por qué? Porque su nacimiento era a través, repita conmigo, de una cesárea. Por eso eran los Césares. Porque su nacimiento se daba a través de una cesárea. Pero sin embargo, hermano, cuando Dios interviene y cambia el nombre, Él está declarando primero que Él tiene la autoridad, repita conmigo y levante su manita derecha, para cambiar el destino de cualquiera de nosotros. Él tiene el poder y la autoridad para cambiar el destino de nuestra vida. Tal vez, baje su manita, tal vez tú y yo nacimos, hermano, como diría aquel canto del mundo, en el barrio más humilde de este país. En el barrio más pobre, más complicado. Pero Dios de ahí nos puede sacar y traer una verdadera transformación en nuestra vida. Digo,
Si conocemos un poquito la historia de Abraham, él fue llamado de un lugar llamado Ur de los Caldeos, un lugar donde se practicaba la brujería, la hechicería y había una idolatría tremenda. De ahí Dios sustrajo a Abraham y le dijo: salte de la casa de tus padres y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Llamó a un Abraham, pero después lo convirtió en un Abraham. Dios de un usurpador, Jacob, sacó a un Israel. Dios de un Simón sacó a un Pedro. Dios de un Saulo de Tarso sacó a un Pablo. Si no sé si me estoy dando a entender. Dios quiere sacar al verdadero hombre que está dentro de ti, pero que muchas veces nuestro nombre ha sido marcado. Bueno, hay quienes, yo recuerdo que hay quienes, nombre bíblico, ¿cómo se va a llamar su hijo? Ramsés, porque es bíblico. Ah, caray. Perdóneme, yo aunque tuviera un hijo, no le pondré a Caín, no le pondré a Nimrod, aunque sea bíblico. ¿Estamos aquí? El nombre tiene mucha relevancia, hermano. Entonces, Dios, repita conmigo, no cambia solo nombres, cambia vidas. El mismo Dios que transformó a hombres y mujeres en la Biblia sigue transformando los corazones hoy. Ese mismo Dios que le cambió el nombre a Abraham por Abraham, hoy sigue cambiando corazones, sigue transformando vidas. Pero la pregunta sería hoy obligada: ¿tú y yo estamos permitiendo que Dios transforme nuestra vida? ¿Sí, amén o no amén? Es que nada más escuché uno que otro amén ahí. ¿Tú estás permitiendo que verdaderamente Dios transforme tu vida? Porque mire, hermano, no nomás es porque hoy los chicos, hoy las leyes, por lo menos en México, hoy cualquier persona que quiera irse a cambiar su nombre lo puede hacer. Hoy la ley ya lo permite aquí en México. ¿Está de acuerdo? Antes, si usted se llamaba Cuchufleto, pues se quedaba con Cuchufleto. Pero hoy no me gusta ese nombre, hoy voy a cambiar el nombre. Hoy ya se puede. Legalmente, para que todos sus papeles, a partir de que usted cambie ese nombre, salgan así. No es solo que cambie el nombre, hermano. Es que permitamos que Dios esté transformando nuestra vida. Porque Dios tuvo que tratar con Abraham. No crea que nada más fue así. Para los que no sepan, Abraham no obedeció a la primera. Dios le dijo: salte, cuando estaba soltero. Le dijo: salte solo. Ah, no, pero se esperó a casarse con su media hermana Saraí. Y estéril. Y aparte, se llevó al sobrino Lot. Aparte. Entonces Dios trató también con él. Así como Dios está tratando con nosotros. Pero tal vez la única diferencia es que Abraham dejó que Dios transformara su corazón. Y de la promesa acá, recuerde que pasaron cerca de 25 años, un poquito más, para que entonces ya no se llamara Abraham, sino ahora se llamara Abraham. ¿Me puedes poner el significado, por favor, hija? Vamos a ver la diferencia. Abraham significa padre exaltado.
Pero Abraham significa padre de muchas naciones, padre de multitudes. Hay una gran diferencia, porque padre exaltado podría ser que solo en su casa, y eso en ese tiempo solo de Ismael, porque usted conoce la historia. Agar, Saraí le dijo: mira, pues Dios nos prometió un hijo, pero como que Dios ya se tardó, vamos a ayudarle a Dios. Ahí está Agar, llégate a ella y pues los hijos de la esclava serán nuestros. ¿Se acuerda? Y qué gran problema, ¿verdad? Porque de Ismael viene la descendencia de los árabes. Y usted y yo conocemos el conflicto que desde por décadas y años y siglos entre árabes y judíos. Dígale que tiene a un lado, pero dígaselo con convicción. Dios, vamos, dígale, y voltéalo a ver, dígale: Dios no necesita que le ayudes, Él solo necesita que le obedezcas y que le creas. Él no necesita tu ayuda. Porque mira, hermano, a veces queremos ayudarle a Dios. Perdóname, es que yo voy, las jóvenes, me voy a casar con ese y yo voy a hacer que llegue a la iglesia. Ajá. Sí, claro. Pasa al revés. Las terminan sacando de la iglesia. No, es que yo, hermano, si Dios no transforma el corazón, ¿qué te hace pensar que tú lo vas a hacer? Dios no necesita tu ayuda, solo necesita que le creas como Abraham. Aunque se tardó, el hombre salió y caminó. No sé si al sur, no lo sé, porque eso no lo señala la Biblia. Lo que sí señala es que salió de ahí y empezó a caminar en una promesa. Pero pareciera imposible. ¿Cómo va a ser padre de naciones si ni siquiera era padre? No tenía hijos, no tenía descendencia. ¿Cómo se iba a dar? Luego ya cerca de 100 años, su mujer también ya de edad avanzada, estéril. Qué complicado, ¿verdad? El cambio de Abraham, repite conmigo, no es algo simbólico. O sea, no es algo que nos sea importante. Repita conmigo, fue una declaración divina de identidad. O sea, lo primero que Dios quiere traer a nuestra vida es identidad. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Hoy, hermano, pareciera increíble. Hoy el mundo que enseña a través de la ideología de género. ¿Cuántos géneros hay hoy? Es LGT, quién sabe, hasta la Z. No, pues ya no saben qué son. Hoy hay una confusión terrible. Por eso, hermano, necesitamos, lo primero que Dios nos da, lo que le dio Dios a Abraham, ya fue una identidad. Segundo, un propósito. Y tercero, un pacto. Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Mira, a veces la gente se confunde y dice: es que yo hice un pacto con Dios. No, hermano, tú no puedes hacer un pacto con Dios. El hombre no lo puede hacer. Lo que sí puede hacer el hombre es hacerle una promesa a Dios. Pero mi recomendación, le digo algo: no le haga promesas. No lo haga. Porque normalmente hacemos una promesa y ¿sabe qué pasa? No la cumplimos.
Y dice el libro de Eclesiastés que no seamos como los insensatos que prometen y no cumplen. Mire, mejor le doy un consejo. ¿Me permite darle un consejo hoy? Si Dios pone algo en tu corazón, lo que sea, para Él, ya sea para su casa, para los pastores, para la congregación, solo hágalo. No lo prometa. Porque es peor para nosotros cuando prometemos y no cumplimos. Entonces nosotros solo podemos hacer promesas con Dios, pero Dios es el que hace pactos. Hizo un pacto con Noé. El arco iris, ¿qué representa? El pacto de Dios con el hombre, en este caso con Noé, donde le dice a Noé que jamás iba a destruir al hombre con agua. ¿Estamos? Entonces cada vez que vemos tú y ese arco iris, debemos de recordar esa promesa. Porque habla del amor de Dios y del pacto que hizo con nosotros. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Entonces Dios cambió su nombre para reflejar la obra que Él mismo haría en la vida de Abraham. Porque tú y yo conocemos ya la historia, hermano. Sabemos que Abraham tuvo 2 hijos, pero solo uno con Sara, que fue Isaac, el hijo de la promesa. Y es aquí donde está el conflicto que actualmente está en Medio Oriente. Ese es todo el conflicto. Porque los árabes, por un lado, dicen, es que para ellos, hermano, la primogenitura es muy importante. No es como acá, que nos da lo mismo. Si somos el sándwich, el primero, el último. No, allá sí es importante. Porque el primogénito es el genuino heredero de todo. Aunque tuvieran 100 hijos, el primogénito tenía derecho a todo. ¿Está aquí? Entonces los árabes genuinamente dicen, es que Ismael es, porque ellos también ven a Abraham como su padre. ¿Sí sabía o no? Ellos también reconocen a Abraham como su padre. Entonces, ellos dicen, Ismael es nuestro padre, es el primogénito. Isaac es hijo de Abraham, pero es el segundo. Pero los judíos dicen, no, sí, tienes razón, pero Isaac es el hijo de la promesa. Y es verdad. Qué conflicto, ¿verdad? Y diga que tengo, ¿y sabes por qué fue? Porque le quisieron ayudar a Dios. Ahora entiende por qué le digo, ya no le quiere ayudar a Dios usted. Porque usted le ayuda a Dios y perdóneme, echa a perder las cosas. ¿Cuántos años lleva ese conflicto? En Medio Oriente. Pues prácticamente desde que se fundó la nación de Israel. Siempre ha estado en conflicto. Hasta hoy. Entonces vemos, hermano, que Dios estaba estableciendo un pacto eterno con Abraham. Porque Abraham tenía 99 años y Sarai era estéril. Y la promesa de tener descendencia parecía prácticamente imposible. Pero Dios, repita conmigo, pero Dios reafirmó su pacto que había hecho antes y le dio, y repita conmigo, y le dio una nueva identidad. Vamos a caminar rápido. Génesis 12 del 1 al 3. Cuando Dios llama a Abraham y el Señor dijo a Abraham, no olvide, Abraham, no era Abraham, era Abraham. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, promesa, haré de ti una nación grande. Segunda, te bendeciré. Tercera, te engrandeceré tu nombre. Cuarta, y serás de bendición. 4 grandes promesas. Y parecía imposible, ¿verdad?
Génesis 15, del 5 al 6. Génesis 15, versos del 5 al 6. Y lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Le está reafirmando la promesa que le dijo en Génesis 12. Le está reafirmando la promesa que él mirara las estrellas de los cielos. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y aquí está hablando de una descendencia espiritual, porque después ya hace que puedes contar la arena del mar, porque de ese tamaño será tu descendencia. Está hablando de una descendencia terrenal, que es la nación de Israel. Pero ahora tú y yo también somos hijos de Abraham por la fe. ¿Sí lo creo o no? Porque ese amén como que lo creemos por fe. Y después, hermano, en Génesis 17 viene la confirmación del pacto, con lo que empezamos. Génesis 17, 5. Y serás llamado, ya no serás, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. ¿Cómo iba a ser posible eso? 99 años, su esposa estéril, y aparte ya había pasado la costumbre de la mujer. Prácticamente imposible. Hermano, Dios no solo hace promesas. ¿Te ha prometido algo Dios? ¿No te ha prometido nada Dios? ¿Nada? Porque va a confirmar su pacto en el tiempo señalado. Va a confirmar su pacto. El cambio de nombre, hermano, marcó el inicio, repita conmigo, el inicio de una nueva etapa en su vida. Cuando Dios le cambia el nombre, al momento, Sarai queda embarazada. Marcó una nueva etapa en su vida. ¿Y qué tal? ¿Cuántos judíos hay hoy en el mundo? Porque después de la destrucción que causó Roma y que expulsaron a los judíos, hoy sabemos, hermano, tú y yo, que hay judíos mexicanos, hijos de Abraham, pero que nacieron en México, en Estados Unidos, argentinos, chilenos, de todas partes del mundo. Y le di una fechita, ¿se acuerda? A ver si se acuerdan los del discipulado. ¿Cuándo se constituyó Israel como nación nuevamente? A ver, ¿qué día? ¿Qué día? ¿12 o 14? 14 de mayo, ¿de qué año? Es muy importante esa fecha, porque ahí se cumple una profecía donde Dios iba a regresar a su pueblo de todas las naciones. Pero vean la confirmación de este pacto. Porque ahora el nuevo nombre que Dios le dio a Abraham refleja el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? Hacer de él una nación grande. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sí estamos aquí? Yo se lo digo porque tal vez sería importante que usted le diga: Señor. Pero ¿sabe qué? Dígale que tiene a un lado: no te preocupes, Dios ya tiene un nuevo nombre para ti. Y tú y yo no lo sabemos. Pero dice la Escritura en Apocalipsis que cuando Él te llame por ese nombre, tú sabrás que se está refiriendo a ti. Entonces, gloria a Dios que no te llamas Julián. Dios ya tiene un mejor nombre para nosotros.
Amén. Así que no se preocupe. Entonces, acuérdense, cuando Dios no le había cambiado el nombre, Abraham todavía no tenía hijo prometido. Y Dios lo llamó en su tiempo. Entonces Dios ve nuestro futuro antes que nosotros podamos verlo. Cuando Dios mira, hermano, cuando Él te está mirando, Él mira tu pasado, tu presente y tu futuro en una sola mirada. Él ya nos conocía, sabe quiénes somos y sabe lo que quiere que seamos. Él quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que tengamos temor de Dios. Y más ahora en este tiempo. La pregunta sería, amada iglesia, la misma pregunta que le hice al principio. ¿Usted está permitiendo que Dios transforme su corazón y su vida? Por eso que dice Romanos 4:17. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, Dios ya sabía en lo que se iba a convertir Abraham. Él lo sabía desde antes, desde que tú fuiste engendrado, desde que estabas en el vientre de tu madre. Dios ya tenía un propósito contigo. Unos llegamos antes, otros llegamos después, pero al final lo importante es llegar. Y ahora ya llegaste, ahora dígale que tiene a un lado, ahora te tienes que mantener. La clave aquí es mantenerse. Muchos llegan a conocer a Dios. Le digo algo tremendo. Los demonios conocen a Dios. Saben quién es Dios. ¿No? A ver, cuando usted lee con cuidado los evangelios, en las apariciones donde hay endemoniados, Jesús no fue a buscar a los endemoniados. Los endemoniados le señalan al encuentro. El ejemplo claro es el de Gadareno, que tiene una legión. Y claramente le dice, ¿y qué tienes contra nosotros? ¿Sí está aquí? ¿Por qué dijeron eso? Porque sabían quién era Jesús. O sea, ¿qué le quiero dar a entender, hermano? Mucha gente se jacta de decir que conoce a Dios. No es suficiente conocer a Dios. Tampoco es suficiente con que creas que existe Dios. Lo importante es que le creas a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Los demonios, dice Santiago, también creen y tiemblan. No es suficiente conocer. Necesitamos creerle a Él. Creerle quién es Él y lo que Él quiere hacer conmigo. ¿Tú lo puedes creer? Antes, amada iglesia, ¿quién podía dar un peso por mí? Si estaba hundido en el alcohol y en las drogas. Sabes, en la calle donde viví muchos años, nadie daba un peso por mí. Y cuidado, si me quería acercar a una jovencita, pues ¿quién va a querer como padre que se acerque una persona en esas condiciones con una joven? Pues nadie, ¿verdad? Pero cuando Cristo alcanza a una persona y la transforma, hermano,
Por eso Jesús dice, por sus frutos los conocerás, no porque digan que conocen a Dios. Los fariseos decían conocer a Dios y tuvieron a Jesús y no lo vieron. Los escribas vieron a Jesús y no lo reconocieron. ¿Sabes cuántas promesas había de las señales del Mesías? Y cada una de ellas se cumplieron en Jesús. Y aún así, ¿sabes por qué no lo recibieron como el Mesías? Porque dijeron que no había unificado a las tribus de Israel. Pero cuando Jesús se sube y empieza a llorar y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como una gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? Congrégate. Abandona ese pecado. Sírveme. Ven a los discipulados. Ven al tiempo de oración. Sé parte de lo que yo quiero hacer. No es suficiente conocer a Dios, hermano, perdóneme. No basta con que digas que crees en Dios. No es suficiente. Necesitas creer quién es Dios. Necesitas creerle a Dios. Necesitas creer como Abraham creyó, que aunque sus ojos no miraran cómo iba a pasar, que aunque pareciera imposible humanamente, pero él le creyó a Dios. Y sin duda el último desafío tremendo en Abraham fue cuando le pidió a su hijo. Qué prueba tan fuerte. Pero aún este hombre le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí estamos aquí? ¿Por qué Dios cambió primero su identidad antes que sus circunstancias? Hermano, a veces quieres que Dios cambie tus circunstancias. Perdóname cuando no quieres cambiar tú. Primero necesitas cambiar tú para que tu entorno empiece a cambiar. Queremos tener un mejor gobierno que el que tenemos. ¿Y qué estás haciendo tú para eso? Tú como ciudadano, ¿qué estás haciendo que tu entorno cambie? Mira, hermano, vamos a ser claros, con ejemplos bien prácticos y sencillos que a diario vivimos. ¿Por qué hay inundaciones en la ciudad? Porque la gente tira basura en las calles. Sí, si tú quieres falta de mantenimiento, lo que tú me digas, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿sabes cuántos kilos de basura se recogen a diario? El ejemplo claro, en esta última, en el Ángel, que la gente se fue a festejar porque ganó México a Ecuador. 25 camiones de basura solamente en ese tramo del Ángel. Quieres que las cosas cambien, pero tú no cambias. No, hasta que mi esposa cambie, yo cambiaré. Yo necesito que mis hijos cambien para yo. Hermano, es al revés. Necesitas cambiar tú para que tu entorno cambie. Quiero que el otro cambie, pero yo no quiero cambiar. Si cambia ella, cambio yo. Resulta que cambia ella cuando quiere. No. Mire, no digo quién, pero antes me decían, no, yo no voy a la iglesia porque mi esposo no me deja. Después se queda sin el esposo y el problema no era el esposo, el problema estaba en ella, que no quería ir a la iglesia. No era más fácil decir, la verdad es que no quiero ir. Dios primero lo que va a hacer es cambiar tu identidad antes que tus circunstancias. Isaac todavía no nacía. Sara seguía siendo estéril. Nada había cambiado externamente. Pero Dios comenzó a cambiar algo en el corazón de Abraham.
Primero tuvo que empezar a cambiar a Abraham. Ese Abraham tenía que morir para dar a luz a Abraham. En otras palabras, te lo digo más directo, necesita morir tu viejo hombre para que nazca el nuevo. Y como decía Martín Lutero, cuando me di cuenta que ese viejo hombre sabía nadar, en el bautizo lo tengo que ahogar diario. ¿Sí me escuchaste? Porque tu viejo hombre siempre quiere brotar. Tu viejo hombre de repente, si está triste, ay no, ya, no. Si tu viejo hombre hoy se enoja y quiere decir, porque así es el viejo hombre, hermano, siempre va a querer salir. Pero cuando sale, cuidado. Te falta ayuno, te falta oración. Ay, no, es que me voy a esperar a los 40 días. No, hermano, los 40 días es otra cosa. Tú tienes que tener una disciplina espiritual. En la iglesia solo se te dan las herramientas para que tú aprendas a hacerlo. Si tú tienes una necesidad, ayuna, ora. Ah, pastor, ¿puede orar por mí? Claro, te ayudo a orar. Ay, ora por mí, tú así, ¿no? Sin hacer nada. No, hermano. Yo te ayudo a orar. Cuando estábamos al frente de un grupo de oración, la gente así llegaba. Hermano, me toma mi petición, necesito que me ayude, que ore por esto. A ver, hermana, la apoyamos en oración, pero usted también tiene que orar. ¿O cómo? ¿O cómo? O sea, si no eres capaz de orar por tu necesidad, ¿quieres que alguien más ore por ti? No, hermano, perdóname, estamos bien equivocados. Por eso tiene que cambiar tu manera, dice el Señor, renovaos vuestra mente. Nuestra mente tiene, pero hermano, si estás viendo los programas de chismes, ves tus dramas ahí, ves tus películas, mire hermano, yo no tengo nada en contra de todo eso. Si usted lo quiere ver, está bien. Usted es libre de hacer lo que guste. Pero no preguntes entonces por qué sigues viviendo igual. ¿Sabes por qué seguimos viviendo igual? Porque no hemos permitido que Dios transforme nuestro corazón. Veamos aquí, y mire hermano, le puedo dar de ejemplos bíblicos. Y ahorita solo me queda aquí en Abraham y seguramente ahí me voy a quedar. Porque mire, ya me quedan bien poquito, 40 minutos. Hermano, ¿no cree que ya es tiempo que te comportes como un verdadero hombre de Dios? Mire, en la historia de la iglesia, hay para los que están estudiando la historia de la iglesia, ahí les va una pequeña perlita que Dios me dio hace muchos años. Había un hombre llamado Policarpo de Esmirna. ¿Le suena Esmirna? ¿Sí? La iglesia de Esmirna. Ese Policarpo, hermano, del que le hablo, ese hombre era pastor de la iglesia de Esmirna. Y quien lo levantó como pastor fue el apóstol Juan. Sí, el apóstol Juan, aquel que estaba en la isla de Patmos y que se le reveló el Apocalipsis, aquel hombre que escribió el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan, ese Juan. Y narra la historia, no es que a alguien se le ocurrió, la historia. Porque en el Coliseo Romano, ¿qué se hacía? ¿Se acuerda? ¿Qué se hacía en el Coliseo? ¿Mataban a quién? ¿Y cómo los mataban? Unos por medio de los leones y a otros los quemaban vivos. Bueno, dicen que cuando a Policarpo lo iban a presentar delante del César, dicen los historiadores, no lo dice alguien ahí que se le ocurrió, no, los historiadores,
Y cuando hablo que dicen los historiadores es porque investigaron. El Coliseo estaba lleno. Y mucha gente testificó lo que se escuchó. Que se escuchó una voz que decía: Policarpo, ahora es tiempo que te comportes como un verdadero hombre. Y mire, era un hombre que le servía a Dios desde su niñez, porque cuando se presenta delante del César le dice el César: renuncias a tu fe o te mueres. Y le dice este hombre llamado Policarpo: durante más de 80 años le he servido a Dios. ¿Tú crees que ahorita me voy a arrepentir de eso? No renuncia a mi fe, haz lo que tengas que hacer. Ok, lo amarran, prenden fuego para quemarlo vivo y ocurre un milagro. El cuerpo de Policarpo explota y el fuego se apaga. Comúnmente, ¿qué ocurre cuando le ponen fuego a una persona? Se calcina, se quema. Acá explota y la sangre apaga el fuego. Ese ejemplo está escrito en el libro de la historia de la iglesia. No creo que el pastor nada más ahí se le ocurrió, Norman, o que lo vio en inteligencia artificial. No, ahí está escrito. Y dice la escritura, o dice este libro, que mucha gente que estaba lleno ahí ese lugar, mucha gente en ese momento se volvió a Cristo. Y aquí viene lo interesante. La palabra Policarpo se deriva de dos palabras en el griego. Poli, que es mucho, poli, mucho, carpo, fruto. El que lleva mucho fruto. Que gracias a ese sacrificio mucha gente conoció de Cristo. Yo le daría palmas al Señor. Entonces, hermanos, si usted se da cuenta, lo primero que tiene que cambiar es nuestra actitud para con Dios. Lo primero que tiene que cambiar, o tengo que cambiar, es mi corazón para con Dios. Y perdóneme, hermano, lo vuelvo a decir otra vez, no es necesario, no es suficiente con decir que conozco de Dios o que conozco la Escritura. Le voy a decir algo con mucho respeto. El diablo, que el Señor lo reprenda, conoce también a Dios y conoce las Escrituras, pero no hace la voluntad de Dios. Y las peores sectas que han salido en la humanidad hasta el día de hoy han salido por gente que transquiversa la palabra de Dios y dice conocer a Dios y dice tener una relación solo con Dios, hermano, y usted sabe cuántas atrocidades se han hecho en eso. Entonces, hay un principio espiritual aquí. Repita conmigo: la transformación de Dios empieza por dentro y después se empieza a ver por fuera. Los fariseos, ¿cómo se veían? Hermosos, ¿verdad? Vestidos con túnicas hermosas, resplandecían. Pero Jesús les decía: hipócritas, por fuera bien bonitos, pero por dentro muertos. ¿Si estamos aquí, iglesia? Dios quiere en este tiempo que la iglesia se prepare para lo que está por venir. Porque mire, mientras la gente está con el tema del mundial en el mundo, en Europa ya se autorizó el euro digital. Es la plataforma donde va a haber, ya empezar a haber un control a través de las finanzas. Mientras la gente está metida en este mundial, se está promoviendo la paz en Medio Oriente para establecer ya la reconstrucción del tercer templo, donde en Israel hay un lugar conocido
perdón si no recuerdo el nombre correcto, perdóneme, pero es un lugar, es el Instituto del Templo, donde han estado preparando ya a los sacerdotes de la tribu de Leví, donde ya nació la vaca roja, donde ya tienen todos los utensilios que se van a ocupar para ese tercer templo. Pero hay un pequeñito problema, ¿verdad? Porque está el muro de los lamentos y detrás está la mezquita donde están los árabes. Y eso está ubicado en el monte Moriah, donde hace muchos años Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y está ese pequeño problema, ¿verdad? ¿Cómo van a quitar esa mezquita para construir el templo? Y solo hay una persona que lo va a lograr. Porque le decía a los hermanos, los árabes también están en espera de su Mesías, al igual que los judíos. Pero para nosotros tiene un nombre según la Biblia. Y tiene varios nombres, se le da varios nombres. El hombre de pecado, el anticristo, ¿verdad? Y él va a ser el único que va a poder unificar esa parte para que se logre. Pero quiero decirle que todos esos elementos ya están listos. Y la iglesia, hermano, tiene que empezar a dejarse transformar por dentro. Porque antes de que cambien nuestras circunstancias, repita conmigo, Dios trabaja en nuestra fe, o sea, en nuestra confianza, en nuestra fidelidad hacia Dios. ¿Sí? Dios trabaja con nuestro carácter. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu carácter? A veces ni te aguantas tú solito. Más bien, no nos aguantamos, diría el otro. Porque también, hermano, Dios sigue trabajando conmigo. No creo que porque ya soy pastor o... No, hermano. Dios sigue trabajando con mi carácter. Digo, ahí la llevamos, pero falta, hermano. Déjese moldear. Deje que Dios siga trabajando. Mire, si usted le está pidiendo a Dios que le quite su carácter, eso jamás va a pasar. Lo que Dios hace, transforma el carácter. Lo transforma, lo modula. Si estamos aquí, ¿quiere que le sigamos o vamos tranquilos? ¿Sí, vamos bien? Y Dios quiere que seguir trabajando en tu manera de pensar. Perdóneme, hermano, a veces tenemos unos pensamientos, hermano, que tenemos que desechar. Y como dice Pablo y nos aconseja, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. O sea, todo pensamiento llevémoslo a la obediencia a Cristo. Y hay pensamientos que ni siquiera deberíamos de tolerar. Tenemos todos aquí, todos sin excepción, tenemos malos pensamientos, todos. El problema no es que tengas malos pensamientos, el problema es que permitas que esos malos pensamientos hagan nido aquí. Porque ¿sabes cuántos centímetros hay de aquí al corazón? 30 centímetros. Y si lo que piensas aquí baja al corazón, porque del corazón mana la vida, pero del corazón también nacen los homicidios, los adulterios, la idolatría, la brujería, la hechicería y una serie de cosas. Abraham, hermano, ¿por qué Dios le cambió el nombre? Porque él necesitaba aprender a caminar por fe. Pregunta, ¿tú estás caminando por fe? Oh, creo que no me escucharon. Ay, Dios santo, ya te dije que bajes ese sonido, hija. El del grillito. A ver, de este lado. ¿Caminan por fe? ¿O solo a veces? ¿Qué, hermano? ¿Sí o no?
Honestamente, a veces caminamos por fe solamente, no siempre. ¿Y de este lado? Lo mismo que es lo mismo, que lo mismo que allá. Hermanos, es que necesitamos aprender a caminar en fe. Mire, hermano, ¿sabe? Yo agradezco que el coche se haya descompuesto, aunque no lo crea. Y no le voy a mentir. Sí me sentí mal, dije, no es posible, venimos de la iglesia y... ¿Cómo? Pero sabes, hermano, si no hubiera sido eso, no hubiéramos conocido a una persona que nos llevó en la grúa y que le pudimos compartir de Cristo y recibió a Cristo en su corazón, y de repente ahí me está mensajeando y ya se empieza a congregar en una iglesia. Si no fuera por eso, yo no podría ver la mano de Dios en mi vida cuando toca el corazón de mis jefes para decirme: llévate el coche el fin de semana, no te preocupes, ocúpalo porque sé que lo necesitas. Hermano, ¿quién hace eso? Es el que toca los... Si yo no paso eso, no podría ver la mano de Dios en mi vida. Lo que decía Sofi, ¿cómo es posible? No puedo creer que el doctor que me está atendiendo y que la operación me salía carísima y tal vez yo no iba a tener el recurso para pagarla, pero resulta que el doctor trabaja en el hospital que me toca, del ISSSTE. Y no solo eso, sino me dijo: solo ve que te cambien el diagnóstico. Y ahí voy, pastor, a ver al doctor. Y la verdad, por respeto no digo la palabra que dijo la hermana. No, no es cierto, no dijo una mala palabra, pero es bien déspota, grosero. Y cuando me ve dice: ¿qué quiere? Pues nada más que me cambie el diagnóstico aquí, que diga neurocirugía, algo así, ¿verdad? A ver, pásamela. Mira, a un enojado le puso lo que necesitaba la hermana. Y el doctor va a jalar su expediente y la operación va a ser gratis. Yo le daría palmas al Señor. Hermano, yo le decía a alguien, y a veces no lo creemos, porque somos bien incrédulos, hermano. Por eso le digo que no caminamos en fe. Perdóneme que se lo diga. Solo hasta que tú tienes una serie de problemas donde dices: ya no sé para dónde hacerme. Mire, ahí está Dios mostrándote que está contigo. Él hizo una gran promesa, que no nos iba a dejar y que no nos iba a desamparar. Pero qué trabajo nos cuesta caminar en fe. Cuando Dios nos dice: se van a Nesa. Y honestamente, con todo respeto para mis hermanos que viven aquí, pero yo tenía un concepto de Nesa. Dije: híjole, no, Señor, pues si yo estoy en Tecámac, mejor aquí en Tecámac, porque hasta Nesa. Mira, Señor, es más, hay hasta hermanos que nos ofrecen hasta un lugar, sillas, gente. Sonaba padre, ¿no? ¿O no? A ver, ¿a quién le ofrecen un lugar con sillas, equipo y gente? Nada más para que el pastor ponga su linda carita y a predicar. Sonaba bien, ¿verdad? Pero ¿sabe qué me dijo Dios? Nesa. Y yo todavía como Gedeón: Tecámac, Señor. Nesa. Seguro. Nesa. Y pues acá estamos. Porque pues yo ya, hermano, hasta ni gastaría mi coche, nada, hasta caminando llego. Pero sabes, lo más importante aquí es que cuando caminas en fe, dije: Nesa no. Y luego llegamos a ese lugar, ¿verdad? Y mire, llegando el primer día, estaciono mi cochecito en ese día y se acercan y nos: oiga, cierre bien su coche, y es que aquí los abren bien fácil. Dije: Señor. Pero gracias a Dios, le digo algo, hermano,
siempre han respetado la casa de Dios en los 3 lugares que hemos estado, porque este es el tercer lugar que venimos caminando de Nesa, aquí en Nesa. Y gracias a Dios, gracias, porque sé que Él guarda, Él hace escudo, Él guarda todo. Pero qué complicado es caminar en fe, hermano, cuando Dios te dice, camina. Pon la tablita, Señor, y entonces ya no es fe. La fe es ciega. La fe solo cree. Y no es suficiente solo con creer. Yo le decía ayer a los hermanos, aprovechando el tema de ayer, la fe tiene que ser activa, no pasiva. Hay gente que está orando todo, y todo el tiempo orando, y luego es que Dios lo va a hacer. ¿Y usted qué está haciendo? Nada, porque Dios lo va a hacer. No, hermano, perdónenme, si Dios regañó a Moisés cuando se puso a orar, ¿se acuerda? El ejército egipcio, el mar acá, y Moisés postrado, Señor, levántate, Moisés, ahorita no es tiempo de orar. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, úsala. Así, ok, Señor. Y se abre el mar. Dios quiere que uses lo que Dios te ha dado, los dones, los talentos que Él ha puesto en ti. Pero créetela tú primero. Es que el único ungido es el pastor. No, hermano. Tú también eres ungido de Dios. O a ver, ¿qué significa cristiano? ¿Usted es cristiano? ¿O crispino? ¿Eres crispina? ¿A veces? A ver, usted es cristiano. Ok. ¿Dónde se habla por primera vez el término cristiano en la Biblia? Grillito. ¿Qué dice? En Antioquía, correcto. ¿Hechos qué? Ponlo por favor, para que no digan que el pastor ahí se la saca de la manga. No, en Antioquía se le llama por primera vez y se usa el término cristiano. ¿Usted es cristiano? ¿Sí o no? ¿Qué significa cristiano? Bueno, ¿para qué le pregunto esto si no saben ni lo que significa su nombre, verdad? ¿Me promete que ahora voy a buscar lo que significa su nombre? 12:26, hija. Y cuando lo encontró, 11:26, ahí está. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, que se les llamó ¿cómo? ¿Cómo? Por primera vez en Antioquía. Y mire, y se lo confirmo hoy nada más para que usted no haga caso de esos videos absurdos que pasa gente, perdóneme, ignorante que anda por ahí. Que la iglesia cristiana se fundó en 1577 con Martín Lutero. Ah, qué ignorantes, hermano. O a ver, pregunta, ¿qué hacemos con la iglesia de Esmirna? ¿Qué hacemos con la iglesia de Filadelfia? ¿Qué hacemos con todas esas iglesias que Pablo fundó? Todas esas iglesias, hermanos, se fundaron una vez que el Espíritu Santo regresa. Cuando Cristo muere en la cruz, resucita, dice que estuvo 40 días con sus discípulos, ¿recuerda? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, 40 días, dando las últimas instrucciones. Se va y les dice, y no se muevan de aquí hasta que no venga el Espíritu Santo y los llene. Pasaron 10 días. ¿Y qué fiesta se celebraba Isaías? La fiesta del Pentecostés. Que justo en el día 50 llega el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y todos fueron llenos. Y todos se dispersaron. ¿Y a qué crees que se dispersaron? ¿Qué creen que hicieron los que se dispersaron? A llevar la palabra, hermano.
Y la iglesia no es una estructura. La iglesia somos nosotros. ¿Estamos aquí? Entonces aquí, hermano, ahora sí, ¿qué significa cristiano? Retomando el punto. No. Se deriva de dos palabras en el griego. Y esto ya se los había dicho a muchos de ustedes en el discipulado. Y aún aquí. Christi, por ejemplo, o Christi, de Cristo. ¿Qué significa Cristo? No. ¿Cristo qué significa? Ungido. Christi, ungido. Anos, pequeños. Pequeños ungidos. Usted está ungido por Dios. Usted, Dios lo quiere usar a usted para llevar las buenas nuevas, para orar por los enfermos, para en su nombre echar fuera demonios. Y dice, y en mi nombre aún cosas mayores harán. ¿O dicen nada más los pastores? ¿O dicen nada más los ministros? No. Todos los que somos cristianos. Dele palmas al Señor. Entonces, si se da cuenta, hermano, no sea como el pueblo de Israel, que solo está pidiendo que Dios, y que se estén quejando de todo, y que quieren que Dios cambie las circunstancias, cuando el que necesita cambiar eres tú. Y no te das cuenta que a través de las pruebas, a través de los desiertos, a través de lo que vivimos, es una gran oportunidad para que nosotros podamos cambiar. Para que entonces nuestra fe podamos empezar a caminar en fe en lo que Dios me ha dicho. Mire, hermano, esto que aquí usted ve hoy, el equipo, todo lo que usted pueda ver aquí, es gracias primeramente a Dios y al producto de trabajo, no solo mío, de ustedes que están aquí y de muchos hermanos que ya no están entre nosotros, algunos porque ya partieron con el Señor, pero otros porque están en otro lugar. Pero me acuerdo mucho de mi hermano Julio, que decía, pastor, el día que yo no esté, cuando usted ve estas puertas, quiero que se acuerde de mí. Cuando usted vea esto, la tienda y algunas cosas que el hermano nos apoyó a hacer, así como hoy Isaías, así como en su tiempo mi hermano Jesús, y así. ¿Sabe qué es lo bonito, hermano? Dejar huella donde estamos. Yo quiero dejar una huella en usted. Un día seguro no estaré aquí con usted, pero yo quiero que el día de mañana usted recuerde que tenía un pastor a lo mejor que era enojón o gritón, pero algo sí tiene este pastor, que ama a Dios y lo ama a usted y anhela que usted crezca en la fe, que usted aprenda cada día a confiar más en Dios, y que pase lo que pase y venga lo que venga, yo sé quién es mi Dios. Y ahorita para nosotros ha sido difícil, hermano, y yo le decía a unos hermanos, y ya no tanto por mí, hermano, porque mi esposa ahí tiene unos temitas de salud donde pues necesita no hacer tanto esfuerzo. Entonces la verdad yo no tengo a veces tanto problema, yo me puedo mover en transporte, como sea, no pasa nada. Pero tenemos que aprender a caminar en fe, hermano. Imagina por un momento que Abraham se presentara diciendo, soy el padre de muchas naciones, y las personas le podrían responder, ¿cuántos hijos tienes? Solo uno que no ha nacido. ¿Qué dirían de Abraham? Ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Dirían en mi pueblo, se le fueron al monte y ya no las encontró.
Pero él caminó en fe. Sabía que su esposa era estéril. Sabía que no podía tener hijos. Pero Dios le prometió que iba a ser de él una gran nación. Y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Está aquí? Y él caminó y creyó. Había una mujer que me decía: no, pastor, usted dice que mi matrimonio va a ser restaurado. No. ¿Y luego qué pasó? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Ana? ¿Sí o no, Juliancito? Y tuve la oportunidad de dar la bendición pastoral. Y hoy siguen aquí. Después de casi 11 años. Que no se me olvida. Porque, hermano, cada vez, repita conmigo, cada vez que pronunciaba su nombre, o sea, cada vez que pronunciaban el nombre de Abraham, estaba confesando la promesa de Dios antes de verla cumplida. ¿Ahora entiende por qué es importante el nombre? Porque cada vez que yo a mi hija le digo Sara, 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 estoy diciendo princesa de multitudes. Y todavía le añadimos otro nombre, que es Nagai, que viene de la genealogía que maneja Lucas, que significa esplendor brillante. Ahora, si usted lo junta, es una princesa de multitudes que brilla y que va a resplandecer. Entonces, imagínese lo que significa que usted esté declarando ese nombre de su hija o de su hijo. Pero a veces como padre, a ver, hijo de tu... ¿Sabes qué? Lo estás maldiciendo. Y tú eres un bueno para nada. Mira, hermano, hoy los padres pidiéndole dirección a Dios para el nombre de nuestros hijos, para que salgan a la calle. Oye tú, si está aquí, ¿será importante el nombre? Y yo le digo a usted, reflexione, busque su nombre. Es que mi nombre en árabe significa, y en no sé qué. No, hermano. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un jovencito que le pusieron Donovan. ¿Sabe qué significa Donovan? Tinieblas. No, pero se oye bien bonito, bien europeo. Brian. No vino, ¿verdad? Me salvé. Le dije: ¿qué pasó, pastor? No raspe, diría. No, pero sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Lo que es importante. Por eso, hijas, el día de mañana, no ahorita, el día de mañana, que Dios ponga a la persona correcta y que vaya a tener una hija o un hijo, Señor, ¿qué nombre le pongo? Porque eso va a depender lo que esa personita va a hacer. Porque aquí Abraham, cada vez que decían Abraham, Abraham, él recordaba la promesa de Dios, aunque él no la viera todavía. De hecho, murió y no la vio, porque nada más estaba Isaac. ¿Sí está aquí? Isaac murió y nada más vio a Esaú y a Jacob. Ese Jacob es otra historia tremenda, hermanos, también. A lo mejor ahí nos podemos identificar varios. Mentiroso. Usted no es mentiroso, ¿verdad? Ya no. O hay de vez en cuando. O dice verdades a medias. Pues una verdad a medias también es ser mentiroso. ¿Sí vamos bien en el tiempo? ¿Sí? Siento que me falta tiempo.
Le digo una cosa con todo mi corazón. Aquí tenía Abraham, Jacob, Pedro, Sara y Pablo. 5. Pero algo Dios quería hablarnos a través de hoy, solo con esto. Pues yo quiero que hoy reflexionemos, hermano. Dígale que tiene a un lado. La fe habla antes de ver. La fe habla antes de ver. Usted tiene que creer eso, y no porque yo se lo diga. Dios, cuando empezó a crear todas las cosas en este mundo, acuérdese, hermano, el mundo espiritual es más real que el físico. De hecho, el mundo físico fue creado de lo espiritual. Le explico rápido. Dios dijo, hágase la luz. ¿De dónde vino la luz? Él dio una orden, dijo, hágase la luz. Porque dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas la cubrían, ¿cierto? O sea, había falta de luz. De un mundo espiritual, ciertamente lo dijo con el poder en su boca, pero de un mundo espiritual, full, la luz fue. Todo lo que hoy vemos fue creado de un mundo espiritual. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que caminar por fe y creer por fe lo que Dios ha dicho, aunque hoy nuestros ojos puedan ver todo lo contrario. Si a mí Dios me dijo que este año es el año de la multiplicación, uno podrá decir, pues yo creo que Dios habrá equivocado. Pero pastor, pues somos los mismos. Es que tú no entiendes lo que se está fraguando en lo espiritual. A ver, así de siempre, hermano. ¿Qué pasaría si ahorita ¡fum! Se llenara aquí y allá arriba? Primero el pastor estaría súper contento por ver eso. Y yo creo que todos los pastores, cuando se llena la iglesia, hermano, se ponen felices. Pero Dios a mí me hizo una promesa. Porque la iglesia nació junto con mi hija desde que empezamos como grupo familiar de aquel lado de Nesa, pegado a Ecatepec. Y de hecho mi hija acababa de nacer cuando empezamos a trabajar allá. Y Dios me dijo, así como ves a tu hija, que ahorita la ves un bebé frágil, como que necesita la protección, todo, así es mi iglesia hoy. Y conforme tu hija vaya creciendo, la iglesia va a ir creciendo. Entonces no me preocupa, hermano, porque ahorita mi hija está en la adolescencia. ¿Cómo es un adolescente? Ay, ya se le olvidó, hermano. ¿Ya se le olvidó cuando era adolescente? ¿Cómo eran? Ahorita te quejas del adolescente que tienes, pero te aseguro que eras peor. Te lo aseguro. Mi mamá me decía, cuando ve a Sarita, no, hijo, con ella, haz de cuenta tú. Dije, ay, todo lo que le hice batallar a mi madre. Pero sabes, no todo el tiempo va a ser adolescente. Va a ir creciendo, va a ir madurando y va a ir aprendiendo. Pero la verdad le doy gracias a Dios porque aún siendo adolescente es mucho mejor de lo que fui yo en muchas cosas. No sé si está aquí. Por fe yo lo creo. Hoy no lo veo, pero sé que lo voy a ver. Por eso es que no me afano por nada. Yo sigo trabajando, sigo creyéndole a Dios y yo sigo predicando como si le predicara a multitudes, porque sé que un día va a pasar. Es más, he tenido la oportunidad de predicar en lugares con mucha gente. Y así como me ve predicar aquí, predico en esos lugares igual. Ah, no, pues es que aquí, no, porque luego te dicen, ¿y cuánta gente tiene? No, no, es que yo nada más predico si hay de 300 para arriba. Y si me das una ofrenda
de tanto. Entonces ya no es ofrenda, ¿verdad? ¿O sí? Ah, y yo tomo puro agua alcalina y fruta de primera. Lo bueno es que le puedo encargar a mi hermano Germán y no habría problema, ¿verdad? ¿Sí está aquí? Entonces pregunta, hermano, ¿cuánto le cobré a tus hermanos por ir allá a Veracruz a predicar? ¿Cuánto les cobré, Felipe? ¿Cuánto le cobro al pastor en la Sierra de San Luis? Al contrario, sembramos y es una bendición. Pero muchos no lo entienden. Ah, no. Ah, porque mire, cuando le dije a mi pastor, fíjese, a la Sierra, así hijo, hazte cargo tú. Pero le aseguro, pastor, me invitaron a Estados Unidos. Ah, vamos, hijo, vamos. Pues claro, porque en la sierra no hay dólares. Claro, porque en Europa hay euros, ¿verdad? Y en la sierra no, hermano. En la sierra sí pagas el precio. Y si bien te va, te dan una camita. Y si no, petate. Y aguas con los escorpiones. Y aguas con las víboras. Y agua con las arañas. Ah. ¿O no? Pero ¿quién quiere esos lugares? Nadie, hermano. Y menos a dar. No sé si estamos aquí, hermano. Yo camino en fe. He aprendido. Dios me ha enseñado a caminar en fe. Y todo eso lo hemos hecho ya por 10 años, ir a la Sierra de San Luis. De hecho, a ustedes ya les tocó bien fresa el camino, con carreteras bien y todo. A mí me tocó todavía cuando estaban haciendo caminos. A ustedes ya les tocó bien fresa. En serio. Pero sabes, hermano, cuando ves a los niños sonriendo, cuando ves a los niños contentos porque llegan los de México a llevarles un regalo, pero sobre todo la palabra y un regalo, se van bien contentos. Y sabes, la palabra nunca regresa vacía. Y se lo confieso de esta forma. En Tonanitla trabajamos con unas familias ahí. Y hoy, después de muchos años, ¿sabe lo que le dijeron? No a mí, a mi esposa, porque es con las que tiene ahí contacto mi esposa. ¿Sabes? Mi familia, dice, yo y mi familia estamos muy agradecidos con ustedes. Porque cada 8 días que venían a darnos una palabra, hoy puedo ver el fruto de esa palabra. Y sabes, hermano, esa es la mejor satisfacción que tú, como hijo de Dios, puedes tener. Que sembraste algo en alguien y que hoy puedes ver el resultado de eso que sembraste. Y se cumple la palabra, porque su palabra nunca va a regresar vacía. Ah, no, pero es que si no me dan ofrenda y no, pues yo no voy. O de menos para la gasolina. Yo nunca vi a Jesús. Hay para muchos pastores. Y ya no hablo de los levitas. No, pues yo para tocar necesito hotel 5 estrellas, fruta de primera, comida en cierto y una ofrenda generosa. ¿Y sabe qué es lo peor? Y perdón por lo que estoy diciendo. Y yo no estoy diciendo que, porque la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario. Pero una cosa es que tú des una ofrenda de amor a alguien y otra cosa es que ya te pongan una tarifa. Eso es lo que ya no es correcto. Porque alguna vez prediqué y di un mensaje de estos. Porque hoy hay muchos mercenarios del Evangelio. Y Dios no nos envió ni nos llamó para eso.
nos llamó para vivir para el Evangelio, no vivir del Evangelio. Y hay un mundo de diferencia ahí. Entonces, hermano, recuerda, la fe habla antes de ver. La fe no niega la realidad, sino confía en que Dios cumplirá lo que ha prometido. ¿Cuántos lo creen? Si Él te prometió algo y tú caminas en fe, créeme, lo vas a ver. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Pero necesitas caminar en fe. Necesitas aprender como lo hizo Abraham. Era Abraham, se convirtió en Abraham. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Él llama las cosas que son, que no son, como si fueran ya. O sea, yo lo que quiero que entiendas, Él ya te veía como un predicador. Cuando te decían, no, dile al pastor que no. Si no sabes ni hablar. Para quien no conozca a Jerónimo, cuando lo conocimos, él solo decía sí, no y amén. Y oye, hermano, no, páralo. Pero es Dios. Cuando tú le crees. Porque, hermano, a veces ni tu familia te cree. No te preocupes. Los hermanos de Jesús tampoco. ¿Qué está diciendo, pastor? Blasfemia. Jesús tenía hermano. Sí, sí tenía. Y hasta una hermana. ¿O no? Ellos no creían en Jesús, pero hasta que resucitó creyeron en Jesús. Entonces no te preocupes, si tu familia hoy no cree en ti, todo tranquilo. Recuerda que Jesús tampoco creyeron en Él. Y también es así que dice en el Evangelio de Juan, que Él en ese lugar no podía hacer milagros. No porque no tuviera el poder de hacerlo, sino no lo podía hacer a causa de la incredulidad de las personas. Porque Jesús, el hijo de José, el carpintero, ¿a poco? No. No creían. Entonces no te preocupes. Tú créele a Dios y camina. Camina sobre tu llamado. Camina conforme al propósito. Camina, camina, camina. No te detengas. Si en el camino por algo te llegas a caer, levántate, sacúdete, tómate del Señor y sigue. No te detengas. Muchas personas lamentablemente siguen viviendo con la identidad que les dejaron en el pasado, de pecado, de fracasos o de palabras negativas. ¿Cómo te llamaban a ti cuando eras niño? ¿Te llamaban por tu nombre o hasta apodo te pusieron? Minuto de decir, ya que te di, ya hay que bajar eso que te pedí, ellas en serio. ¿Sí? ¿No creas que es broma? Y atentos, porque si no también tú te quedas así. Como las computadoras. ¿Qué pasa cuando se empieza a resetear la computadora? Pasmado todo. No. Alertas. Pilas. Vuelvo a repetirlo. Muchas personas hoy siguen viviendo con la identidad que les dieron del pasado a través del pecado, los fracasos y las palabras negativas. Y te van a decir, otra vez, ¿no aprendiste la lección? ¿Otra vez? Minuto de silencio. ¿Otra vez?
Hermanos, Dios quiere darte una nueva identidad. Porque tienes un propósito grande en Dios. Aunque no lo creas, hijo. Alguien puede decir, yo pastor, sí, tú. A ver, ¿cómo sigues del bracito? Ahí va. Gracias a Dios que no pasó a mayores, porque pudo haber estado peor. Pero le damos gracias a Dios que ya estés aquí. Ya te extrañamos. Pregúntale qué le dije. Hoy la voy a ver. Si no viene, hoy la voy a ver. ¿Qué pasó? O le rompo el otro bracito para que venga. Ah, no, ¿verdad? Ah. Entonces, eso. Ándele, téngalo ahí listo. Ya lo bajaron. Hermanos, hoy Dios ofrece una identidad nueva para ti en Él. ¿Lo puedes creer? Si antes te decían que eres un fracasado, que nunca ibas a hacer nada importante, quiero decirte que Dios dice que eres alguien que Dios ama con un amor entrañable y que vas a hacer cosas grandes en Él. Te lo digo, te lo está diciendo alguien que Dios sacó de la nada. Y no es porque hoy sea mucho, soy mucho porque tengo a Cristo en mi corazón. Soy mucho porque Él me compró. Él te compró. Él quiere que salgas de ese letargo en el que te has metido. Que te sacudas eso que hoy te está afligiendo. Y que como Abraham camines en fe. Y que no te detengas. No importa si creen o no creen en ti. Hay alguien que sí cree en ti. Hay alguien que se goza en ti. Hay alguien que se goza por ti. Y aunque no lo creas, Dios se goza de ti. Cuando tú estás aquí con todo tu corazón, tal vez dices, Dios Padre, tal vez hoy todo lo que dijo el pastor, no entendí más que esto. Eso es suficiente. Es lo que tú necesitas hoy. Y que lo apliques en tu vida. Hoy Dios te ofrece, hermano, una identidad nueva. ¿La podrías tomar? O sea, Dios, hermano, de este hombre, José Manuel, quiere sacar al nuevo hombre que está dentro de mí. No sé si me estoy dando a entender. Tal vez este viejo hombre, hermano, ha cometido muchos errores. Y les tengo una noticia, y perdónenme, porque los voy a seguir cometiendo. Porque perfecto seré hasta que ya no esté aquí. Ahorita aquí sigo siendo perfeccionado por Dios. Pero oye, hermano, le he dicho aquí tantas, ¿te equivocas una vez? No, hermano. La gente es cruel y te crucifica. Y se les olvida cuántos errores cometieron y que Dios siempre ha tendido la mano para nosotros. Así que hoy yo te invito que así como Abraham, hoy Abraham, tomes esa nueva identidad para que puedas reflejar el propósito por el cual fuiste llamado. Así que hoy te voy a pedir que te pongas sobre tus pies y pasen, hermanos, por favor.